¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar, como siempre, algunas cosas administrativas, ¿cierto? Somos el equipo de la BPD, junto a la productora Hélice. Estamos en nuestra penúltima sesión del Club de Lectura. Estamos también junto al equipo de la BPD, junto a Catalina y junto a Carolina Toledo, que es nuestra intérprete en lengua de señas. Quienes requieran de una interpretación en lengua de señas, por favor, fijen a Carolina en su pantalla. ¿Cómo están? Esperamos que estén bien de nuevo no dejo de saludarles. Esperamos que hayan terminado su lectura de Las Malas, que es el libro que nos convoca en esta sesión. Y para comenzar, habitualmente les preguntamos así como, ¿qué les pareció la lectura? Digamos palabras, llenemos, hola, llenemos algún espacio con ideas. Pero esta vez queremos proponerles algo distinto, ¿sí? Pero bueno, podemos integrar todo. ¿Cómo anduvo la lectura? ¿Leyeron Las Malas? ¿Terminaron Las Malas? ¿Cómo anduvo esa lectura? Primero, cuéntenos así como en general. ¿Lograron terminarla? ¿A algunos les falta un poco todavía? ¿Cómo van? Pueden contarnos por el chat o también levantando sus manos. La Carla está a punto de terminar el encantado. Muy bien, Carla. Esperamos que le encante hasta el final, ¿ya? La Ixa terminó. Muy bien, excelente. Muy bien. Aquí ya tenemos una mano arriba. Llegaron on fire. Ya. Maxi recién empezó a leerlo. Bueno, le deseamos un buen viaje en esa lectura. Recuerden que el próximo miércoles vamos a estar con Camila. Yo me estoy comiendo las uñas de nervios. Va a ser muy interesante. Ya, a ver, hay una mano arriba. No veo el nombre. No sé si... Vamos. Té, café y libros. Té, café y libros. Hola. Hola. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por incluirme. Yo me enteré del club antes de ayer, y hace rato que quería leer el libro y me queda nada, 20 páginas para terminarlo. 20 pero páginas. me está encantando, es muy crudo, pero está escrito muy bello, no sé, es como poético, pero de la realidad misma. Vamos a detenernos sobre eso. ¿Cómo quieres que te digamos? ¿Té, café y libros? ¿Así? No, es que entré con el Sí, email. Mi nombre es Vanessa. Té, café y libros en Vanessa. Instagram. Sí. Bacán, Vanessa, ok. La idea es que vamos a detenernos sobre eso, vamos a detenernos sobre eso que tú estás comentando, sobre la forma de escribir. Qué bueno que lo mencionas. Muchas gracias, Vanessa. Y obvio, incluida siempre, así que bacán. Tenemos una comunidad para todos también en WhatsApp, en la que vamos comentando semana a semana los progresos en la lectura, vamos compartiendo información, material, así que también eres bienvenida si te quieres incorporar en este último tramo, ¿sí? Así que eso. Bien, ¿alguien más que nos quiera contar cómo van? Porque les queremos proponer un ejercicio sencillo, pero va a tener un pie forzado, ¿ya? Cata, dale, cuéntanos, ¿en qué consiste esto? Si tuvieran la oportunidad de compartir con uno de estos personajes, ¿cuál sería? ¿Y qué le dirían? ¿Cuál personaje? ¿A qué nos referimos? ¿Nos referimos a Encarna? ¿Nos referimos al hombre sin cabeza? ¿Nos referimos al brillo de los ojos? ¿Nos referimos a Sandra? ¿Nos referimos a María? ¿Nos referimos a Camila? Démonos unos minutos y y aquí viene el pie forzado, sin spoiler, porque la idea es no matar la lectura de quien está en progreso, pero ¿qué le diríamos a estos personajes? ¿Sí? Pensemos, bueno, bienvenida también a aquellos que están recién llegando, bienvenidos, bienvenidas, está muy bien, esa es la gracia, que vayamos creciendo de a poco. Démonos un espacio, ¿qué le dirían a estos personajes? ¿Qué le dirían a estos personajes? ¿O no le dirían nada? A lo mejor solo compartirían con ellos. Démonos un espacio, tienen el chat a su disposición. Démonos 3 minutos para que piensen un poco
y cuéntenos, ¿qué le dirían a estos personajes? ¿Sí? Piensen en alguna escena que les haya marcado. A lo mejor habría uno querido darle un abrazo. A lo mejor, a mí me habría encantado darle un abrazo a María, por ejemplo, cuando se dio cuenta que le empezaron a salir sus plumas. ¿Sí? Pensemos que, y de hecho para Camila habitualmente en su obra, los abrazos son como importantes. Piensen en lo que fue para ella cuando la abraza, encarna, ¿cierto? Bueno, démonos unos minutos y pensemos, ¿qué le diríamos a estos personajes? 3 minutos, con toda libertad, con confianza, llenen ese chat o pueden levantar sus manos también. Tal vez no decir algo, pero sí hacer algo. A lo mejor ir a dar un paseo con alguna de las reinas magas, se llamaban en algunos momentos. A lo mejor hablar con la Machi, no lo sé. Piensen en alguna interacción que les gustaría tener con estos personajes. ¿Por qué hacemos esto? Para rescatar también la lectura a nivel más de placer, ¿cierto? ¿Qué les pasó con estos personajes? Tan medio silentes, Cata, ¿eh? Aún no veo nada yo en el Guillermo, chat. ¿Tú, Diego? Café y Libros escribió en el chat. Dice, Perfecto, ya, calmación, calmación, ya los tomamos, Diego, ya los tomamos, espera un poquito, démosle un segundo por si alguien más quiere poner algo más, démonos, queda un minuto, queda un minutito. Descarguen su lectura, hay un momento en que uno toma la lectura, disfruta la lectura, siente la lectura, le duele la lectura o le gusta la lectura y luego la descarga en un comentario, en una palabra, en una crítica, en un escrito, en un poema, en un dibujo. ¿Qué les gustaría decirle a estos personajes? A mí me gustaría decirle al hombre sin cabeza que no es que la tía Encarna no lo quisiera, sino que ella estaba viviendo algo que era demasiado anhelado para ella, que era el hecho de ser madre. ¿Qué les gustaría decirle a estos personajes? Queda un minuto. Y no hablo más para no teñir sus interpretaciones. Estoy flipando en colores con sus comentarios, ¿ya? Vamos a partir. Diego, ¿te parece que lo hagamos lentamente? Tú vas leyendo uno y los vamos comentando por si ellos quieren también profundizar sobre esta primera entrada, ¿ya? Vamos vale. con el primero. Ya, de Café y Libros dice,
Yo igual las abrazaría y les diría que merecen todo el amor del mundo, que brillen con toda su luz, aunque los demás quieran opacarlas. Muchas gracias, Vanessa. Qué interesante el comentario. Hay una frase que le dice la tía Encarna a ella, ¿se acuerdan? Cuando les dice, dale, a veces hay que bajar un día la cabeza, pero mantén la frente erguida el resto del año, ¿no? Es interesante eso que planteas, que brillen, ¿no? Que brillen, porque además también en la obra se plantea esto de que son seres más de la noche. Entonces, ofrecerles luz, que brillen. Imagínense lo que es decirle a seres que todavía en esta sociedad a veces son objetos del odio, de muestras de... Ayer fue el día de la LGBTI, contra la LGBTI-fobia, por ejemplo. Entonces, ofrecerles luz, ofrecerles brillar, es bacán. Muchas gracias, Vanessa. Cuando quieran ir añadiendo cosas, por favor, levanten su mano o escriban, ¿ya? Diego, el segundo. El segundo es de Jacqueline, dice, a la tía Encarna le daría un abrazo y le preguntaría cómo fue su infancia, qué es de su familia, tiene hermanas. Tremendo personaje, la tía Encarna, ¿eh? Tremendo personaje, así como desde su manera de ser descrita, imagínense, desde la forma como es descrita, así, esos montes que tenía ahí por el aceite que se había mal distribuido en su cuerpo, fíjense, esas piernas rotas por las balas, ¿no? Ese cuerpo grande, acogedor, pero que era capaz de voltearte la cara si realmente te veía que te estaba ahí menospreciando, que era como una madre para todas. Qué buena, gracias por ese comentario también para ella. Sería bueno saber de ella. Camila ha dicho en otras entrevistas que ella habría querido contar la historia de la tía Encarna, que así partió la novela, ¿no? Como que es un personaje tan rico, tan lleno de sus matices, que habría dado ella sola para una novela. Muchas gracias, Jacqueline. Otro comentario, Diego. Sí, Marxi dice, le diría a la tía Encarna que un gesto siempre es más que un gesto. Ya, Maxi, quizás quieres como profundizar en ese comentario súper interesante. Ella era mucho de gestos, ¿no? Mucho de gestos, de brindar, de ofrecer un vaso de algo, de dar comida, de dar un abrazo, pero también ella era un personaje celoso, ¿se acuerdan? Decía ahí, más bravo que los dioses griegos, decía la Camila, muchas veces la Camila. Decía la narradora, ¿sí? Eh, entonces, celosa también, era un personaje muy rico, con muchos matices. Entonces, efectivamente, cada gesto es más que un gesto. A mí me hace pensar, guardando todas las proporciones, porque la japonesa no era así, pero en términos de cómo está escrita, ¿se acuerdan de la japonesa de El lugar sin límites? No sé si alguien del grupo, de los presentes, ha leído El lugar sin límites, pero este ser acogedor, pero que tiene su personalidad y tiene sus modos y tiene también sus secretos, sus historias, ¿sí? El lugar sin límite es una obra que dialoga bastante con esta. Vamos a ver después por qué, ¿ya? Más comentarios, Diego. Sí, Quizás. Andrea Cortés dice con María la Sorda y María la Pájara. Creo que es un personaje que tenía mucho que decir. Y lo decía Andrea, lo decía. Piensa que muchas veces ahí como que estaba la misma tía Encarna decía, como que era la única que servía realmente para algo, ¿no? Como hablaba sin hablar, con sus gestos. Y ahí de nuevo nos conectamos con el comentario anterior de Marcy, porque María la sorda, la muda, hablaba igual. Hablaba igual, y más y mejor a veces que otros, y además devenía en pájaro. Entonces vamos a hablar sobre esos símbolos también. No es en vano que haya sido, o no es baladí, o no es casual, que haya sido un pájaro el símbolo o el animal o el objeto, más bien el símbolo en que ella se transforma. Entonces es muy interesante. Y bueno, el final, ni qué decir, pero bueno, quizás Diego queda algún comentario. Sí, quedan comentarios. Magda Astorga dice, serían varios personajes, pero me gustaría compartir con Camila y me gustaría decirle que fue muy valiente. En términos de forma, Magda, ¿cierto? Y los que están leyendo y los que ya leímos, es interesante que hay dos historias, o si quieren, una historia que se entrelaza con otra. La de la comunidad, ¿cierto?
cuyo eje, ¿cierto?, es el brillo de los ojos, pero también nosotros seremos conscientes y parte de la historia de Camila, de la narradora, ¿no? Claro que fue valiente, fue osada, fue también contradictoria, luchó, se rebeló. Ella dice, ¿no?, que pasa de la primera rebelión. ¿Cuál fue su primera rebelión? ¿Se acuerdan? Esta primera rebelión con el cuerpo, con fabricarse su ropa, ¿cierto? Y luego pasa al mundo, a ser de esta vitrina del mundo, ¿cierto? Vamos a hablar de estos símbolos en un ratito. Gracias, Magda. ¿Algo más, Diego? Sí. Carla dice, yo creo que me gustaría compartir con todas en esos momentos cuando recién llegan a la plaza cada día o cuando están desocupadas, entre comillas, entre clientes, o cuando comparten en cumpleaños o festejos. Y más que decirle algo, me gustaría estar allí, escucharlas y sentir ese cariño de familia elegida. Interesante. ¿Y en qué posición te gustaría solo observar o te gustaría participar? Y es una pregunta interesante. Y aquí podemos discutir, ¿ah? Podemos discutir que a veces uno tiene una actitud medio boyerista de la situación, ¿ah? No sé, es complicado. Miren, yo les voy a contar esto desde una infidencia distinta, desde otra margen. Algunos saben que yo soy ciego, por ejemplo, y a veces nos ha tocado ver que la gente, yo tengo unos amigos de la vida que somos ciegos, un grupo nos juntamos así como, bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque a veces hay una actitud, y quiero detenerme en un comentario del Manuel que se preguntaba cómo sería la recepción de los personajes, y a veces la sociedad toma una actitud un poco boyerista, pintoresca frente a las minorías, frente al otro. ¿Qué podemos hacer para que eso no sea así? Porque es loco, porque también a veces las minorías nos ponemos el parche ante la herida y no sabemos leer una actitud de acercamiento natural a un acercamiento morboso. No sé si me explico con claridad. A veces nos pasa que se te acerca la gente y te pregunta cosas y quizás no saben hacerlo, pero ahí está. Y uno lee esto, son morbosos, quieren conocer, y en el caso de las travestis con mayor razón. O sea, hay una actitud que es necesario filtrar, ellas son más desconfiadas a veces, tienen una actitud también más recelosa porque les toca duro, porque les toca a veces percibir el maltrato, recibir el maltrato, percibir la burla. Entonces no es tan sencilla la interacción a veces, pero eso tiene que ver no con ellas, sino o también con ellas y quienes no están en ese mundo, porque a veces la relación es violenta, es morbosa, es agresiva. Entonces es interesante cómo esto se expresa también en el libro que estamos leyendo. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a pasar rápido por los comentarios que están y luego avanzamos. Diego. Sí, Tania comenta, yo también les diría algo así, que tienen su lugar en el mundo, que se merece amor y toda la luz del mundo, no por ser travesti, solo por ser persona. Me dieron ganas de abrazar, apapacharlas y llevarlas a un lugar que no la miraran mal en las calles. ¿Sigo con los comentarios? Y dale, Diego, es que pucha, no puedo evitar sentir tantas cosas con lo que leo porque yo insisto, a nosotros, y ojo, no es igual, pero como este es un club de lectura inclusivo, inevitablemente les puedo decir que también desde las otras minorías se siente así. Y no sé si nos gusta tanto que nos apapachen, fíjense. A veces lo que uno quiere es simplemente que te miren como igual o como, no lo sé. Es complejo, no sé qué les pasa. Son cosas que quizás podríamos preguntarle a la misma Camila, pero a veces uno con el ánimo de ser amable termina marcando más, termina forzando más la relación, termina haciendo que el lenguaje sea ripioso, no lo sé. ¿Sí? Fíjense, hay una escena muy heavy en el libro cuando habla de las cuervas. ¿Se acuerdan de las cuervas? Estos chicos de clase alta que se transvisten y van a la comunidad y hay una relación súper hostil con ellos porque ellas perciben que es una relación falsa. Entonces es súper loco esos entrecruces de distintos lugares de la sociedad. Y a veces las brechas son súper insalvables, y lo que uno quiere solamente es lo natural, no que se sientan como ellas, o que se sientan protegiéndolas, o no lo sé, es complicado. Pero bueno, no sé qué les pasa, a mí me cuestiona, me tensiona, y no sé qué les pasa a ustedes.
Si quieren comentar sobre esto, también pueden levantar sus manos y participar. Vamos, Diego. Vamos rápido con los que nos quedan Bueno. para avanzar. Vale. Selma Rivas dice, felicitar a Doña Encarna por su amor maternal hasta la muerte. Carlos dice, no recuerdo el nombre, la niña que fue abusada por los policías. Encontré horroroso el hecho, hablar con ella, no lo sé, brindar apoyo, no lo sé, pero hacer algo. Recuerdo una frase, entre comillas, irse de todos los lugares, eso es ser travesti. Esos son los mensajes que están. Heavy, heavy, súper heavy. Gracias a todos por este primer ejercicio de acercamiento. Discúlpenme si meto tanto la cuchara en relación a mi propia experiencia, solo lo hago porque como es un club inclusivo, entonces habemos muchas márgenes aquí. E invito a todas las márgenes presentes, si quieren también comentar con todo el respeto, porque me parece que en las interseccionalidades también podemos encontrar espacios comunes, aunque parezca redundante, ¿no? A veces, y esto es muy loco, vamos a hablar de esto en un rato, a veces la violencia se enmascara y toma caras buenas, ¿eh? Entonces vamos a hablar sobre esto en un ratito, pero antes de hablar de eso, queremos proponerles, no sé si algún otro comentario, ¿alguien quiere señalar algo sobre lo que estamos diciendo o avanzamos? Nancy, exactamente, a eso me refiero, justamente. Nancy dice, sucede igual con los adultos mayores, nos infantilizan. Sí, Nancy, yo coincido contigo, creo que, y es loco porque nadie quiere hacerlo exprofeso, Nancy. Nadie quiere infantilizar a un adulto mayor, tratar como a una persona como que no estuviera, a un ciego o ser morboso con los travestis, pero a veces porque no tenemos las herramientas lingüísticas, porque no tenemos la suficiente información, o porque incluso no sabemos nomás, o porque nos equivocamos, no resulta tanto. Y a veces sí. Entonces, la relación con el otro no es tan fácil. Yo también reconozco la buena voluntad, Nancy. A veces me cuesta y me pongo de mal humor y a veces no lo entiendo tanto. Y en ese sentido me pongo tanto en el lugar de ellas porque es peor aún. Hay como una marca anterior. Entonces, puta madre, es como, ¿de qué manera llegar bien sin que se nos noten los nervios, sin que se nos note cómo hacer que la relación sea lo más natural posible? ¿Se fijan? Ya. Miren, les queremos mostrar un fragmento de una película, que es una película clásica, de culto para mí por lo menos, y yo creo que para mucha gente. Se llama Todo sobre mi madre, de Almodóvar, ¿cierto? No sé si la conocen, seguro que sí. Y vamos a ver un pedacito de un monólogo de una mujer trans, que travesti es ella en verdad, que por circunstancias le toca reemplazar a una actriz. ¿Ya? Entonces posiblemente les va a hacer pensar en varias cosas, les va a hacer recordar algunas cosas que son de la cultura pop, para que comentemos sobre las posibles relaciones que podría tener algo así con la lectura que hicieron. ¿Ya? Dale, Cata. Por causas ajenas a su voluntad, dos de las actrices que diariamente triunfan sobre este escenario hoy no pueden estar aquí. Pobrecilla. Así que se suspende la función. A los que quieran se les devolverá el dinero de la entrada, pero a los que no tengan nada mejor que hacer, y para una vez que venía al teatro, es una pena que os vayáis. Si os quedáis, yo prometo entreteneros contando la historia de mi vida. Adiós, lo siento, ¿eh? Si les aburro, hagan como que roncan, así. Yo me cosco enseguida y para nada eres mi sensibilidad, ¿eh? De verdad. Me llaman la agrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Tiras a la basura porque un año después me la pusieron así de otro palizón. Ya sé que me da mucha personalidad, pero si yo a saberlo no me la toco. Continúo.
Teta, 2, porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Pero estas las tengo ya súper amortizadas. Silicona en... ¿Dónde? Labi, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido. Limadura de mandíbula, 75.000. Depilación definitiva en láser, porque la mujer también viene del mono. Bueno, tanto o más que el hombre, 60.000 por sesión. Depende de lo barbuda que uno sea, lo normal es de 2 a 4 sesiones. Pero si eres folclórica, necesitas más, claro. Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Muchas gracias, Cata. Esta es una película que ya tiene hartos años, ha pasado harta agua bajo el puente, la sociedad ha cambiado, ha girado, tenemos una mirada distinta, más respetuosa, tal vez queremos que sea menos estereotipada. ¿Qué les pasa con este personaje, que además es impresionante? ¿Qué vínculos pueden establecer, más allá de porque esto es no sé si han ido a los stand-up de transformistas en distintos lugares de Santiago o en otros lugares, es un poco de eso, no tanto, pero tiene algo de eso, y uno podría quedarse con eso, ¿sí? Con esta cosa medio paródica, medio burlesca, pero ¿qué más ven? Porque hay algunos elementos, o uno puede hacer la pregunta de otra manera, ¿notan algún vínculo con la lectura que acabamos de hacer o que estamos haciendo? Cuéntenos, pueden usar el chat, pueden levantar sus manos. Hay algunas partes que son especialmente como heavy cuando se refiere, bueno, hay un subtexto que está debajo de lo que muestra, ¿sí? Que tiene que ver un poco quizás con lo que estamos leyendo en las malas, ¿sí? No sé si les genera algo o no. Cuéntenos. ¿Tenemos algo en el chat, chicos? ¿O todavía no, Diego? Creo que todavía no. Vanessa todavía. acaba de levantar la mano. Vanessa, hola. Vanessa, Hola otra vez. hola. Sí, me pasa que me recuerda mucho a lo fuerte que era el hecho de que se inyectaran cosas y como lo hacían de forma, ¿cómo decirlo? Como eran marginadas y lo hacían de una forma no correcta, por así decirlo, con materiales biológicamente aceptables. Aceite de avión, así nomás, Sí, aceite de avión. era como que me hacía pensar en lo mucho, pero mucho que necesitaban verse como ellas como ellas se imaginaban, como lo que decía en el monólogo. Totalmente. Es como impactante, no sé. Y el punto es que en este caso no es algo superfluo, no es como que una mujer se vaya a hacer un cambio para tener, no sé, las pechugas más grandes. Es distinto, es algo de lo profundo de su alma. Igual hay una parte en la que habla de eso, que es como una cita que dice, hoy no me acuerdo bien, pero era como que el saberse de una manera y tener que llegar a ser de ese modo, que era muy difícil, y ya desde niña lo sabía la protagonista. Es una construcción en tránsito, es una construcción en tránsito, una lucha que parte con el cuerpo de ellas, con el propio cuerpo. Fíjense ahí toda la alegoría, gracias Vanessa, respecto de su sexo, ¿no? Una espada, un cuchillo, que no lo quiere tener. Y por otro lado, lo que dicen, o sea, el construirse como se soñaban, es tremendo. También genera una relación ambigua con uno mismo, con el dinero. Fíjense cómo en el juego del agrado, en el monólogo, ella como que juega con eso. Pero recuerden que en las malas, Camila dice, con el dinero podía hacer lo que quería, ¿sí? Podía transformarse, podía comprarse la ropa que quería,
podía de alguna manera entrar en esta vitrina que para ella era el mundo. Entonces tiene hartos elementos en común en relación a querer ser lo que se quiere ser, lo que se sueña ser. ¿Sí? ¿Hay alguna otra cosa en el chat, Diego, que no vi al final? Sí, Victoria dice, me gustó bastante que dijera auténtica. Es un bello, entre comillas, bajo el texto. Interesante, ¿no? Es que ¿qué es ser auténtico al final? También es una expresión sobre la que podríamos darnos vuelta, pero hay una parte que dice habla de los palizones. ¿Ah? Dice que no se habría cambiado la nariz porque se la dejaron de otra forma después de un palizón. Y eso evidencia, y por eso es interesante, porque en el carnaval, en la fiesta, en la performance, se denota el dolor. Se denota el dolor, se denota la violencia sobre la que están en constante ejercicio. Vamos a ver cómo, no sobre la violencia física, piensen lo que le pasó a la María cuando intentó ir a comprar ropa a una tienda. Entonces, también en este texto figura la violencia. Y no es necesario que nos digan, oh, me pegaron. Fíjense, cómo articulan eso también en una performance. ¿Cómo articula? Si uno escucha, nos pensamos harto qué mostrarles hoy día antes de partir. Y yo decía, ¿por qué no un stand-up actual? Y es que aparece mucho en el stand-up actual, transformista, aparece mucho, como 3 líneas, lo escatológico, la crítica fuerte, y yo diría una más profunda, el anhelo, no lo sé, en fin, Vanessa. Sí, quería escribir en el chat y me equivoqué, pero lo que quería decir era que el hecho simplemente de no tener acceso a algo formal, a un cambio formal de sus cuerpos, es violento. O sea, hoy en día sobre todo lo puedo ver así, tal vez en esa época no se veía así, pero es violento, porque ahora si un niño comienza un proceso, ¿cierto? Es totalmente regularizado y es acompañado médicamente. Ahora, también es complicado conversarlo y todo, pero de repente en algunas familias, pero sí ya se ve distinto, pero claramente no poder hacerlo de forma correcta era súper violento también. Es a ver, son como hartas cosas, Vanessa. Primero, asumir que la violencia es una cuestión transversal y que no solo se expresa en que te peguen, sino que en la violencia contra tu cuerpo, en la violencia de la mirada, en la violencia de los discursos, en la violencia de lo que se omite. Vamos a hablar sobre eso. Estoy prometiendo 1000 cosas y así como vamos como lento, pero vamos a llegar, ¿ya? Es interesante que tengan en cuenta esto. Está presente la violencia. Y hay otra violencia que no se dice tanto, y es la violencia que nos genera el no poder hablar con claridad de esto. Y esta es una bola más mía que del libro. Pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero yo creo que uno siempre tiene que estar cuidándose del lenguaje y teniendo cuidado. Yo me siento sobre huevos en este momento. Entonces pido disculpas de antemano por si la cago y digo alguna impertinencia, ¿ya? Pero también eso es violento. También es violento no tener un lenguaje para hacerlo, ¿ya? Y vamos a mirar cómo esto se vuelve complejo en las manifestaciones de violencia que aparecen en la historia. Hay un comentario, Diego, que no distingo. Sí, no, bueno, aquí Carla había dicho algo que comentaste, eso dice, eso es una de las cosas que más me ha gustado del libro, todo lo que no se dice explícitamente. Sebastián dice, en Las Malas, que lo estoy leyendo por segunda vez, he puesto más atención y habla justamente de eso, del amor y la violencia, incluso después del sexo con sus parejas. No en un contexto de trabajo, como prostitución, sino en una relación. Es un encuentro complejo y muy violento. Sí, y bueno, fíjense, en los cuentos de Camila, en los cuentos que tiene después, en una obra que se llama Soy una tonta por quererte, fíjense en el nombre nomás, quizás se expresa más. No sé, digo si está Soy una tonta por quererte en la BPD,
no recuerdo, no sé si lograron ya, pero es una obra que, aunque no está en el itinerario, les recomendamos mucho leer antes de la visita de Camila. Bien, ¿les parece que avancemos ahora sí a los temas? Muchas gracias por la conversación. Y yo creo que por quitarle hierro a la cuestión, es como que yo de verdad que me siento sobre huevo, en serio, y me pongo en el lugar de las personas que de repente quieren hablar sobre ceguera y discapacidad, y digo, chucha, es como, qué difícil encontrar un lenguaje transparente que nos permita hablar sin temor a equivocarnos y a decir cosas que después nos hagan retroceder, ¿sí? Bueno, vamos para adelante entonces. Cata, dale. Ya, acá tenemos, una vez terminado el libro, recordemos estas ideas. Acá hay 4 puntitos. El primero dice representación de la realidad travesti. El segundo, precariedad y violencia. El tercero, símbolos en la lectura. Y por último, realismo mágico. Bueno, esto es la segunda sesión de este ciclo LGBTIQ, quedó cortado por lo climático, por la crisis climática, pero ya habíamos hablado algo de eso, de estas cosas. ¿Ah? Estos cuatro temas que están acá nos van a acompañar. Ya algo ya venimos diciendo, estos 4 temas cruzan la novela, cruzan la obra de Camila y cruzan la obra de la estética LGBTIQ en la literatura, particularmente en la literatura latinoamericana. Piensen en textos como El lugar sin límites, un texto chileno de José Donoso, una travesti en un pueblo, El Olivo. Piensen en textos como, se me olvidaron todos los textos. Piensen en textos como Boquitas, como El beso de la mujer araña, de Puig, en Argentina, 2 presidiarios, también, que se cuentan historias. Piensen en textos como el mi propio Tengo miedo de torero. Aparecen estas 4 apreciaciones. A veces porque no tenemos las palabras para decir lo que hay que decir, y entonces están los símbolos, porque no podemos decirlo también en determinadas épocas. La violencia, vamos a ver que se expresa en distintos tipos. La construcción discursiva y también fáctica de la identidad travesti, no solo travesti, sino que LGBTIQ en general. Y también estamos acostumbrados a ciertos patrones. Por ejemplo, tristemente, al final trágico. Yo diría que la proporción es de 80-20 y capaz que me quede corto, de obras que terminan mal de la comunidad LGBTIQ versus las que terminan bien, y me pregunto por qué. Ya, pero eso está fuera de la discusión, podemos seguirlo comentando en la comunidad, en el WhatsApp después, pero es algo que está ahí, que a mí siempre me cuestiona. Vamos, Cata. Ya, la siguiente es lectura desde la forma. Y acá hay 5 puntos. El primero dice, 2 historias que se intercalan. Vamos 2. ahí, vamos ahí. Primero, estas 2 historias que se intercalan, yo creo que lo tenemos claro como para hacer esta lectura. ¿Cuáles son estas 2 historias? Ya lo decíamos, esta comunidad, de la comunidad La Tía Encarna, vamos a decir, todo lo que ocurre en la comunidad después de la aparición del brillo de los ojos, pero a modo de racontos que tampoco son tan racontos, porque no es que la narración se escape, sino que va intercalando pedazos, retazos de la vida de Camila. Nancy, nos preguntas por la diferencia entre travesti y drag queen. Yo, bueno, primero creo que una nominación es anglo, pero además el drag queen tiene una connotación un poco más performativa, más artística, más como de hacer la performance, más que de el vivir el travestismo, ¿no? En el fondo tiene que ver con los fines. El travesti no necesariamente lo hace para, como una cuestión artística, también es una forma de vida. Entonces el drag queen tiene una connotación mucho más artística, performática. Eso, igual si quieren complementar otras personas, también esta distinción, adelante, ¿sí? Lo que pasa es que está muy teñido, a veces los términos parecen distintos, no lo son tantos porque están influidos por las nominaciones anglo, como el queer, por ejemplo, ¿sí?
Vamos, Cata. El segundo es construyendo una identidad. Bueno, aquí ya veníamos comentando la construcción de la identidad de Camila, en este caso en particular, de esta narradora, desde el momento en que se autodefine, ella lo dice como puto, dice, así lo dice ella, comillas, ¿cierto? Pasando por la rebelión contra su cuerpo, la fabricación de su propia ropa, primero poniéndose la ropa de su mamá, luego el asumir que su cuerpo era un espacio del que podía disponer, del que podía también sacar partido, hasta que la reciben en esta comunidad. Y bueno, es una identidad en tránsito, ¿cierto? Además, inevitablemente uno también piensa en lo que es Camila Sosa como persona. Ya, y ahí es donde viene el siguiente punto, que es que uno se confunde. ¿Camila es Camila? ¿Camila la narradora es Camila Sosa? ¿Podemos hablar de un texto que sea testimonial propiamente, en una autobiografía? Yo creo que no hay que confundirse, esto es ficción. Tiene rasgos testimoniales, por supuesto. Le podemos preguntar esto, yo creo que además es una pregunta que le han hecho muchísimo, pero está ahí esta confusión, esta ambigüedad, ¿sí? Es como cuando uno leía autoficción de otros autores, ¿no? Que se introducen en el texto, pero no son ellos, es un alter ego, un personaje. Entonces es interesante cómo la identidad se va construyendo desde el día uno, con rechazos. Ahora, lo loco es que todos los personajes tienen esta construcción de identidad. Lo que pasa es que aquí, al ser travesti, el foco está puesto aquí, está puesto en esta construcción, en este alejarse de lo que se espera, luchar por tu propia identidad, decirle que no a las expectativas paternas, maternas, sociales, de género, y tomar tu propia expectativa, aunque eso signifique descender a lo más bajo y desde allí subir. Fíjense en el prólogo, ¿no? Lo que dice, que este texto es la posibilidad de transformar la vergüenza, la intolerancia, el odio y otras más en alta prosa, en poder decir, en poder transformar el lenguaje, esta lucha, ¿sí? Son enigmáticos, Sebastián, los hombres sin cabeza, y es una pregunta que le podemos hacer a Camila, yo mismo no lo sé. Podemos preguntarle y podemos buscar en otras entrevistas que les hayan hecho. De hecho, a partir de hoy vamos a empezar a compartirles entrevistas en la comunidad, en el WhatsApp, para que la vayamos conociendo y también para que no le hagamos las mismas preguntas que posiblemente le hacen en todas las entrevistas, ¿ya? Entonces, bien. El realismo mágico es un punto, Betty, del que vamos a hablar ahora en un par de minutos, porque es una discusión, ¿ya? Solo adelanto que para ella no es realismo mágico. Y tiene una mirada como ruda respecto al tema, así que vamos a hablar sobre eso en un ratito, ¿ya? Dale, Cata. El tercer punto es construyendo también la identidad travesti de este mundo aparte. Sí, y este punto es como interesante porque es bonito cómo se va construyendo, cómo nos van mostrando, porque ya es un mundo construido, ¿no? Antes que nosotros nos inmiscuyamos como lectores. Este mundo travesti aparte, este micromundo que es la casa de la tía Encarna, ¿no? Los rituales que tienen, los espacios que frecuentan, las costumbres que tienen, las cosas que no les están permitidas, las normas que impone la Encarna, un mundo que se va construyendo también para poder sobrevivir, de alguna manera son sobrevivientes. Hay un cuento en Soy una tonta por quererte que se llama así, tal cual, Soy una tonta por quererte, y las protagonistas son dos amigas travestis también. Y es súper interesante, está ambientado en otro lugar, está ambientado en la época de Billie Holiday. Es un cuento increíble, se lo recomendamos muchísimo. Bueno, y también uno lo puede ver, esa construcción de colectivo, esa construcción de comunidad trans, de comunidad travesti, de comunidad LGBTIQ, que también es súper heavy. O sea, la comunidad LGBTIQ también es súper heavy dentro de ella misma en tener elementos de repente segregacionistas, elementos así como que marcan a unos segmentos de la comunidad por sobre otros. Es rudo eso también.
Entonces, no perder de vista que tienen sus códigos construidos y que a veces la comunicación se hace difícil porque no conocemos los códigos. Y eso viene para todas las minorías al final, ¿sí? No sé, pues me ha pasado muchas veces que de repente yo noto la buena voluntad, pero vienen con códigos que son súper nefastos al trato con las minorías, ¿se fijan? Entonces, tener en cuenta que esa identidad que parte individualmente, que es una lucha con el cuerpo, con la familia, con la institución, luego se vuelve una identidad de grupo que tiene sus códigos, que tiene sus normas, que tiene sus formas, que dialogan o no con las formas establecidas. Vamos, Cata. Bueno, en los dos últimos puntos dicen testimonial, Camila es Camila. Sí, bueno, ya un poco está, ¿no? Sí, vamos a hablar del realismo mágico y le vamos a preguntar, yo creo que ya se lo han hecho 1000 veces, pero ella dice, les adelanto, que no es realismo mágico, que es ciencia ficción. Yo no sé por qué, no sé por qué. Ella plantea que hay una cuestión de ego ahí también, ¿ah? Vamos a llegar allá en un ratito. Vamos, Cata. Lo siguiente es la violencia. Y acá hay 3 puntos. El primero es familiar. El segundo es parte Ya, vamos por parte, indivisible. Cata, vamos por parte. Vale. Ya, aquí la violencia, bueno, estamos familiarizados con algunos conceptos como la violencia simbólica, por ejemplo, que es una violencia que no se ejerce físicamente, tampoco explícitamente, sino que se ejerce de modos más alegóricos, más enmascarados, y que se da a veces en instituciones como la familia, la escuela, la iglesia, la sociedad, y que finalmente termina siendo a veces mucho más dañina que la violencia física que aparece así como a cara descubierta, ¿cierto? Aquí la violencia ya lo hemos hablado, un leitmotiv, que horrible esa palabra, es un motivo que cruza toda la obra y que de alguna manera nos permite visualizar también cómo nosotros reaccionamos. Miren, a riesgo de salirme, sí, no nos salgamos mejor, pero sí, como bien dicen aquí en el chat, el primer rechazo fuerte que aparece es el del papá, ¿cierto? La violencia familiar. También es violenta la pasividad de la mamá, aunque ella misma está viviendo la violencia del tipo. Entonces, es una violencia transversal, de una estructura familiar violenta que se extrapola a lo social. Piensen lo que decía, o sea, lo mandaron a trabajar vendiendo helado, ¿cierto? Y ya desde ese momento empieza a recibir violencia desde el tipo que lo invita a la carpa, ¿cierto? Y luego el encuentro con los policías es brutal. O sea, de alguna manera la violencia va escalando desde lo micro, la familia, y fíjense, es loco porque es interesante. Me acordé de un momento donde ella dice, puta, yo le pedía a Dios que me saliera una vagina, no le pedía que la sanara, por ejemplo, comillas, ¿no? Ella era rebelde desde el día 1 y buscaba un apoyo en la institución, en la religión. Entonces, ese proceso violento con la familia de alguna manera tiene un correlato en la sociedad. ¿Sí? Aquí, a diferencia, por ejemplo, otros autores de literatura LGBT como Lemebel, por ejemplo, y otros muchos más, se focalizan en la iglesia y en la relación violenta que existe de la comunidad LGBT y la religión, ¿sí? Acá no aparece esto tanto, más bien al revés, es como que la religión les sirve de apoyo, no sé, le rezan a la Virgen, tiene una estatua de la Virgen de Guadalupe, la difunta Correa, entonces es otra la relación. No obstante, la violencia simbólica se expresa en la policía, en el mercado y otras más, ¿no? Dale, Cata. La siguiente es parte indivisible de la identidad travesti. Bueno, sí, lo que venimos diciendo, la violencia cruza la construcción de la identidad travesti. Y ellas lo declaran, lo afirman así, aprenden a sobrevivir. Piensen en los consejos que les da la tía Encarna a ellas, como no expongan las piernas,
que no te peguen en los riñones. Entonces es como, es heavy esto, que te vaya bien, Vanessa. Gracias por venir. Ojalá verte la próxima semana y en las próximas cosas que hagamos. Entonces es interesante esta, digamos, esta idea de que asumen a la violencia como parte indivisible de su vida. Va a estar ahí, incluso cuando está el amor. Piensen en la relación violenta que Camila tenía con los dos personajes por los que aparentemente siente el amor. ¿Sí? Dale, Cata. Ahí está Diego poniendo el vínculo, el link del WhatsApp. Todos invitados, invitadas para que sigamos compartiendo, conversando sobre las lecturas. Dale, Cata. La siguiente es violencia física simbólica de clase. Ya, bueno. De alguna manera ya lo venimos comentando. ¿Ya? Violencia simbólica aparece aquí en la escuela. Aquí no aparece tanto la escuela como institución, ¿ah? Pero sí el pueblo, lo dice, ¿no? Yo no tenía amigos, pero tenía, la gente del pueblo me llamaba mariconcito, ¿cierto? Cuando se mudan con su familia a este pueblo. Y también la violencia de clase, que es lo que veníamos comentando. Esto no es la identidad travesti digamos, como de la gente adinerada que se trasviste como hobby. Está contado desde la marginalidad, está contado desde la precariedad, es del estilo del Lemebel, de Lamborghini, por ejemplo, autores que también toman la homosexualidad, en el caso del Lemebel, desde la margen, ¿ya? Totalmente, ellas viven en el mundo desde una estética tratando de hacerse invisibles, tratando de ser invisibles. Y eso es un síntoma evidente de lo que venimos conversando, de esa violencia brutal, del estereotipo, del estigma, ¿cierto? A veces, Nancy nos contaba en otra circunstancia, de cómo en el fondo, a veces solo por tener, porque te creen, te consideran, puede que ni siquiera seas parte de la comunidad, pero te consideran parte de la comunidad, entonces está ahí marcado, está estigmatizado, está ahí. Lo mismo pasa con los colores, por ejemplo. Entonces la violencia social está allí, está potente, está marcada, y de clase ni decir. Dale, Cata. El otro tema es mundo travesti o espacios. Y acá tenemos Bueno, varios puntos. sí, vamos de a poco. Aquí tenemos el primer espacio, entonces, la Casa La Tía Encarna, ¿cierto? Este micromundo, este espacio acogedor, este espacio que tiene sus códigos, sus normas, sus reglas, donde uno las puede ver en lo cotidiano, cantando con el hombre sin cabeza, tocando guitarra, comiendo cosas ricas y no tan ricas, tomando, curándose las heridas, consolándose. Es de alguna manera la expresión de un espacio propio, de un espacio libre, de un espacio elegido, de una comunidad, ¿sí? No sé qué les pasa con este espacio, no sé si tienen algo que comentar respecto de lo que, bueno, ya lo están haciendo, pero si hay algo en particular que les haya tocado de este espacio. Se sacan los zapatos. ¿Se acuerdan por qué se sacan los zapatos cuando llegan a la Casa La Tía Encarna? De alguna manera es como lo que hacemos también cuando nos sacamos los zapatos, para dejar ese mundo afuera, para que no entre, ¿no? Esta violencia, este maltrato, del que son objetos afuera. Es un espacio de ellas, es un espacio para ellas, construido para ellas, pero con sus normas. ¿Se acuerdan cuando la loca del frente en Tengo Miedo Torero va a ver a la rana, por ejemplo? Esta mujer que también es se parece a La Tía Encarna, se parece a la japonesa, son estas personas que acogen, que apoyan, que cuidan, que son más viejas, que tienen más experiencia y que también ayudan a sobrellevar el dolor, o la decisión de ser distintos, ¿sí?
¿Algún comentario, chicas, chicos? ¿Quieren señalar lo que quieran? Si algo les llamó la atención de este espacio, en este punto en particular, el momento, pueden usar el chat, también levantar sus manos. Vamos, Cata. El siguiente es el micromundo. Perdón, no escuché nada. El siguiente es micromundo. Sí, pues este ya lo veníamos comentando, Cata, este micromundo de la casa de la tía Encarna. Dale nomás. Luego el espacio de liberación. Sí, que es parte de este micromundo, dale. Claro, el siguiente es la noche, que es un espacio permitido. Bueno, es interesante cómo ellas hacen esta dicotomía del día y la noche, ¿no? Ellas son seres más de noche, son seres más de estar en la noche, en lo oscuro. De hecho, dicen que en el día tienen poco que hacer, y en el día, cuando salen, generan la mirada a menos que vuelvan o se mimeticen con la sociedad, ¿no? Y ahí la escena más interesante, para mí al menos, es cuando salen a tomar sol, ¿se acuerdan? Y lo que pasa cuando salen a tomar sol, y lo que generan en otras personas, y el deseo inconfesable, y la mirada, la burla, y otras cosas que generan, ¿no? Pero ese espacio, la noche, que se vincula con el siguiente, que es el parque, espacio de liberación, pero no de liberación como el otro, sino que de trabajo, de poder ser, de maltrato en el parque en particular, de trabajo, de sustento, pero también de comunidad, de apoyarse entre sí. Entonces son espacios que están muy marcados, y que de alguna manera evidencian también cómo la sociedad las ve. ¿Cuándo pueden ser? A puerta cerrada, salvo que sean como la sociedad quiere que sean, es decir, ejerciendo el trabajo brutal, ejerciendo ese lugar escondido, transformado en el parque, en la noche. ¿Ya? Totalmente, Carlos, totalmente. Es una fortaleza, pero al mismo tiempo, y también lo que dice Betty es cierto, es una fortaleza, pero que las cobija, que adentro es la familia. Y por eso el final es tan brutal. ¿Ya? Y ahí no vamos a hacer spoiler porque las personas, hay varios de ustedes que aún no han terminado, entonces es brutal ese final en relación a ese espacio, a esa casa, a esos personajes, ¿sí? Sí, Nancy. Bueno, ahí está, pues. De nuevo, o sea, esos espacios y que generalmente forman parte como de un tópico, ¿no? Visitar a la travesti vieja que te ayuda, que te muestra formas de vivir, formas de sobrevivir, formas de poder como sostenerse en esa sociedad, ¿sí? Fíjense en el caso de Laura, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Laura? Esta que era mujer, ¿cierto? Y que se casa, se van a vivir con Nadine después de tener a los hijos que tiene Laura, ¿se acuerdan? Ella entra a la sociedad junto a Nadine. Entra a la sociedad, se reviste de los códigos aceptados por la sociedad y vuelve a acompañarla, pero ya no vuelve en plan compañera, ya no les toca, ¿se acuerdan que les tocaba el pene y la saludaba, ¿cierto? Había como toda una onda de camaradería, pero cuando entra a esta sociedad no se pierde la camaradería ni el amor, pero se cambian los códigos. Entonces es un ejemplo clarísimo de que el espacio de ellas es un espacio con códigos propios, con costumbres propias, con procesos propios, ¿sí? Dale, Cata, avancemos. Ya. La siguiente es identidad travesti, construcción. Acá tenemos 3 puntos. El primero es ambivalencia del cuerpo. Espérame, vamos de a poco, Cata, que no me acuerdo. ¿Puedes leerlo luego que me perdí? Jacqueline, Sí. que te vaya muy bien. Identidad travesti, construcción. El primer punto es ambivalencia del cuerpo. Bueno, aquí ya un poco hemos comentado, entonces ya esta idea del cuerpo que no es lo que quisiera yo que fuese, y entonces lucho con él, pero también lucho por él, pero también utilizo ese cuerpo, por eso la ambivalencia del cuerpo, ¿sí? Y a medida que se van envejeciendo, se hace aún más ambivalente, entonces es súper interesante. Piensen lo que tiene que hacer la tía Encarna para poder pasear al brillo de los ojos, ¿cierto? Y cómo a veces tiene que volver a ser quien es. Y es súper interesante, hay algunos momentos que son claves. ¿Se acuerdan cuando
llegan los hombres sin cabeza a ofrecerle la herencia del amor de la tía Encarna, y Camila cuenta que tiene que firmar con horror con su nombre masculino. Entonces, la firma, el nombre, el reconocimiento, por eso es tan importante la lucha que tiene la comunidad trans, porque la sociedad asuma el nombre social, ¿sí? Entonces, la nominación, la validación del otro, de tu identidad, es clave en esta novela, y no solo en esta novela, sino que en general en las novelas de la comunidad LGBTIQ, ¿sí? Vamos, Cata. El siguiente es rebelión. ¿Cuándo se empieza a revelar? Se empieza a revelar cuando empieza a fabricar su ropa, ya lo hemos comentado, pero también cuando se va, pero también cuando decide, ¿cierto?, formar parte de esta comunidad. Y en realidad uno puede ver como distintos gestos de rebeldía, fíjense, de rebeldía y de decisiones que son súper fuertes. Quizá la primera que uno ve, como más grande, que no es Camila, sino que es la tía Encarna, que es ir por el brillo de los ojos, ¿no? Como tener un parto, ella dice, la Camila, que fue como un parto para la tía Encarna, como meter las manos entre las espinas, sangrar, y esa fue una decisión, el llevárselo, el tomar una decisión, el rebelarse contra lo que no se podía hacer. Recuerden que dice ahí como infancia y travesti es como totalmente opuestos, y ellas toman la decisión de cuidarlo, de quererlo, de criarlo. Entonces está lleno de decisiones, la novela todo el rato, de rebeliones, de micro rebeliones contra la sociedad, contra lo que se supone que tenemos que hacer. ¿Sí? Dale, Cata. Y por último, conciencia desde la marginalidad. Y esto es clave, son conscientes de la margen. Y es súper interesante porque ellas son conscientes de la margen, por eso no aceptan a las cuervas, por ejemplo, y por eso Camila constantemente habla de la vergüenza. La vergüenza es un concepto clave que también atraviesa. La narradora dice todo el rato que le da vergüenza, no solo, y es muy loco porque no le da vergüenza lo que se supone que la sociedad exigiría que tuviera vergüenza, sino que le da vergüenza su poca cultura, su hablar a medias, en el fondo no tener las herramientas para poder enfrentar la decisión que toma y ocupar un espacio desde ese lugar en la sociedad. Es muy interesante la noción de la vergüenza también, ¿ya? Y por tanto es esta cuestión como más social, ¿sí? Vamos, Cata, estamos terminando. Aquí viene ya el complejo tema que ustedes están comentando. Claro, acá tenemos los acontecimientos importantes. Bueno, los acontecimientos importantes, aquí hay algún hecho concreto, porque no vamos a recontar la historia. Aquí tienen ustedes como los hechos más, yo diría como más los puntos de inflexión de la novela. ¿Hay alguno de ellos que les marcara con más fuerza? No quiero llegar al final, dado que hay gente que no ha terminado, pero ese fue al menos a mí lo que más me marcó. No sé si hay alguno que a ustedes les haya marcado particularmente de estos, ¿sí? Que son como los puntos de inflexión de la novela. Los hemos puesto aquí para poder como ordenar los acontecimientos porque no están contados de manera lineal, dado que se van juntando con lo que le va pasando a Camila en su vida, ¿ya? A modo de guía nada más. ¿Ya? Vamos, Cata. Si quieres lo puedes leer y luego avanzamos. Ya. La llegada del brillo de los ojos, muerte de la compañera y por último, final violento. Exactamente, ¿ya? Y podríamos añadir muchos más entre medio, pero son como los que yo creo que marcan las decisiones posteriores y todo. Vamos, Cata. Acá tenemos los elementos de estilo. El primero, uso del lenguaje. Ya, paremos aquí. Cuando uno lee a Pedro Lemebel, le sorprende la riqueza de la escritura. Uno podría hablar de una escritura floreada, una escritura rica en florituras, en guiños. Algunos podrían decir recargada, no lo sé. Y acá lo primero que la Vanessa resaltaba y otros de ustedes resaltaban era lo poético de este texto.
¿Qué les pasa con lo poético? Es importante esto. ¿Qué les genera lo poético? Porque alguien podría decir, pero es que lo poético a mí me distancia, me distancia de lo real, me distancia de la crudeza de lo que están contando. Otros podrían decir, no, mira, a mí me ayuda a que no sea tan crudo. Otros podrían decir, mira, la verdad es que a mí como que me agrega un componente estético para que no sea una narración realista, cruda. ¿Qué les pasa con estos recursos poéticos cuando está lleno de metáforas, de analogías, de comparaciones? No hablemos aún de la técnica del sí o no realismo mágico, pero del uso del lenguaje. Ustedes decían, no está escrito de manera poética. ¿Coinciden todos con que está escrito de manera poética Las Malas? Totalmente. Y que después, y es interesante, porque después ese mismo pezón, cuando encarna Da Leche, digamos, que es una escena además. ¿Se acuerdan de Como agua para chocolate? Cuando Tita, sin estar embarazada, también puede amamantar al hijo de Rosa. ¿De Rosa o de Tita? Uy, de Rosa, ¿sí? En fin. Pero aparece este hecho también. ¿Cómo no íbamos a confundirlo con realismo mágico, Camila? Si está lleno de referencias a obras de realismo mágico. Pero bueno, en fin. La cuestión es que me gustaría que nos detengamos en la forma de escribir. ¿Qué les pasa con esto poético? ¿Les parece poético? ¿Les parece estético? ¿Solo les parece lindo? ¿Hay algo que les llamó la atención de la forma de escribir? Pueden usar el chat, pueden levantar sus manos. Es como importante porque vamos a detenernos quizás cuando estemos con ella en citas, en frases que a ustedes les hayan marcado. Yo siento que es una escritura poética y siento que es una escritura poética para ofrecer esta realidad que es tan cruda también desde un punto de vista estético. También ofrecer lo estético, también ofrecer una manera estética de contarlo, ¿sí? Bueno, ahí van a ir apareciendo. Vamos, Cata. Bueno, el segundo es ciencia ficción o realismo mágico. Ya, y aquí llegamos. Yo diría que aquí, yo no entiendo bien esta distinción que ella hace, insisto. Para mí, si ustedes me preguntan, para mí, a riesgo de ser egocéntrico, lo que ustedes quieran, según lo que ella plantea en una conferencia reciente, para mí es realismo mágico. ¿Y por qué es realismo mágico? Y aquí esto se lo podemos preguntar y todo, o podemos mirar lo que ella ha señalado, porque la técnica encaja, calza con el realismo mágico. Aquí aparecen acciones que rompen la cotidianidad y sobre las que nadie se sorprende. Y a lo mejor tiene que ver con una cuestión más como reduccionista de los modelos, ¿no? Uno asume la ciencia ficción como una cuestión más futurista, ¿cierto? Más ligada a lo tecnológico, no lo sé. Pero para mí, las plumas, por ejemplo, de María, la pileta de lágrimas, la manera, los rituales de la Machi, por ejemplo, son de realismo mágico. Los 180 y tantos años que tiene la tía Encarna son elementos del realismo mágico. Y es interesante porque si es así, y lo vamos a comentar con ella, se enmarcan dentro de una tradición literaria latinoamericana, junto con Laura Esquivel, con García Márquez, por supuesto, con Isabel Allende, con Alejo Carpentier. Bueno, y aquí aparecen las respuestas que ustedes nos estaban dando respecto de si es o no poético. Diego, no sé si las querés leer. Perdón, que se cortó. ¿Me Sí, habló usted? sí, hay unos comentarios aquí en el chat Sí. asociados a lo poético de la historia. Sí. Betty dice, no lo encontré tan poético. Considero que su forma de escribir igual es cruda. Es decir, encara la realidad tal como es. Y Carlos dice, totalmente, encontré una novela operática hecha poesía, tiene mucho ritmo. Tiene escenas que son muy poéticas, Betty. Ojo, ojo, piojo. Yo, al menos, y esta es mi impresión, lo poético, yo aquí no lo leo como un recurso para distanciar de la crueldad. Todo lo contrario, incluso. Creo que están escritos así justamente para realzar
que aunque esté muy bien escrito, bellamente escrito, poetizado, estetizado, la violencia está presente el horror, está presente la discriminación. Entonces, más que una poesía para que no se vea lo feo, digamos, al revés, siento que es para destacar el lenguaje, para usar el lenguaje, para tener conciencia del lenguaje como instrumento transformador, revelador, develador, que permite mostrar lo que somos, nuestras crudezas, la fealdad, la ruindad, la discriminación. Entonces es un ejercicio que estetiza, pero que no atenúa la crueldad, todo lo contrario, la destaca incluso. Pero bueno, claro que tiene escenas muy poéticas, claro que tiene ritmo. Fíjense cómo se refiere la tía Encarna cuando habla del brillo de los ojos, cuando cuenta ahí cómo llega a él, cuando el ritual que le hace la machi al niño, ¿cierto? En quechua, ¿cierto? Además, interesante que sea en quechua, y cómo está escrito todo lo que dice, hablando de que tenga una vida feliz y cosas que uno mismo podría decir, pero que están dichas de una manera poética, detenidas en la forma del decir, ¿sí? Por ejemplo, y eso excede el realismo mágico, Carlos, ¿no? Es una forma, uno podría leerlo también como un recurso del realismo mágico, pero en la manera como está escrita, también es poético, absolutamente, absolutamente. Fíjense cómo cuenta, dice, ¿no? Que el aceite que se mal distribuía en el cuerpo de la tía Encarna la hacía ver como pozos lunares. O sea, ¿qué onda? Es como acude habitualmente a recursos poéticos para contar una historia. Entonces, poético, y nos queda ahí dando vuelta esta idea de si es o no realismo mágico. Tengo que preguntarle. Yo, desde la teoría, diría que es realismo mágico, pero posiblemente ella nos va a ofrecer una interpretación mucho más interesante y le vamos a preguntar. Cata, dale, estamos terminando. Sí, bueno, ya lo habías mencionado, la pileta de lágrimas, María de Viene Pájaro y Ritos de la Machi. Bueno, aquí tienen algunos ejemplos de estos hechos que podrían o no ser parte del realismo mágico, ¿sí? Bien. Hay algunas cosas aquí, Diego, en el chat que no distingo. Finalmente no es color de rosa. Estas ideas me invitan a reflexionar en comparación contradictoria con el pinkwashing. ¿Quieres contarnos un poco, Victoria, sobre eso? Yo creo que acá, quizá en el grupo, no sé, ¿a qué te refieres con ese pinkwashing? ¿Aló? ¿Hola? Hola, qué bueno Hola. escucharles. Ya, muchas gracias por la invitación a poder a extender un poco esta reflexión. En realidad a mí me hace sentir que todos los autores que se nos han presentado, las autoras que se nos presentan y sus textos, ya sea de experiencias reflexivos, y con mucha crudeza, como se ha hablado, es muy contradictorio a este movimiento de LGBTQI+, Sí. más bien como neoliberales o vamos a salir para no entrar en el capital, digamos, pero que sí tratan de hacer un lavado de imagen, que yo soy lesbiana, que todas las personas que somos disidencias sexuales estamos bien, que nos gustan los colores, el arco iris, y es todo maravilloso, cuando en realidad la experiencia de ser disidencia, de sentirse disidencia, o de identificarse con algo que no sea hetero cis, es sumamente duro y cruel. Hasta el día de hoy, antes lo era mucho más, ahora lo sigue siendo, digamos. A eso me refería, con esta contradicción en los textos cuando narra mediante recursos poéticos la crudeza, me hace sentir una comparación muy interesante y políticamente potente con el pinkwashing, como este movimiento de higienizar lo que en realidad no es tan color de rosa, a eso me refería.
Gracias por Te el agradezco, no, gracias a ti, te agradezco demasiado la reflexión. Creo que a partir de los últimos Pride, de los últimos meses del orgullo, yo diría de los últimos 3 años, da la impresión efectivamente que todo estuviera bien. Y no es así. Y los discursos de odio están súper presentes todavía en movimientos discursivos mínimos, y ni hablar en las manifestaciones ya directamente de agresiones, ¿no? Entonces, cuando Victoria habla de esto, tengámoslo presente, muy presente. Camila no pretende disfrazar esto cuando escribe poéticamente. Todo lo contrario. Es, en mi opinión, y esto insisto, lo podemos conversar con ella, el estetizarlo no lo vuelve inocuo. Es al revés, utiliza el lenguaje en su máxima expresión, como dice el prólogo, para denunciar, para evidenciar, para mostrar la crudeza. Entonces, no hay que perder de vista eso. Y cómo no mencionar a una autora mexicana que se llama Fernanda Melchor, que es la autora de Temporada de Huracanes, que es una novela que también les recomendamos mucho leer, en que la identidad travesti trans también está muy bien abordada en un contexto de mucha precariedad, de mucha violencia también, y de un componente también misterioso, místico. Está en BPD, me parece, Temporada de Huracanes, y les invitamos a leerla porque es una gran novela contemporánea que toma esta temática. No sé si hay más comentarios, estamos ya, creo que sobre la hora, no sé qué hora es, Cata. Son las 8:53. Nos quedan 7 minutos. Hay algunas cosas que me gustaría, sobre las que me gustaría detenerme, a riesgo de hacer spoiler, pero no, voy a tratar de no hacerlo. Es interesante que tengan en consideración algunos puntos cuando hablemos con ella, con Camila, ¿ya? A mí me gustaría y que vayan pensando en sus preguntas, ¿ya? Y que miremos las entrevistas para no repetirnos con otras entrevistas que le hayan hecho, pero a mí me encantaría preguntarle por su posición frente a la nueva narrativa, este boom que existe de literatura LGBT, alguna infinitamente panfletaria, lejos de lo literario, y sería súper interesante preguntarle. Fíjense la diferencia, estimada, y por eso es tan importante lo que decía la Victoria hace un rato. Mientras en novelas particularmente juveniles se dice lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que ser de respetuosos, con la disidencia, tutún, y todo eso, Camila Sosa nos plantea un ejercicio estético en el que está mucho más abierta la mirada, en que aparece una posición mucho más activa del que está leyendo, para que saque sus propias conclusiones, y en que el lenguaje se sublima en su belleza para poder mostrarnos la crudeza de lo que quiere decir. Entonces es un ejercicio muy interesante que distingue a la obra de Camila Sosa de muchas otras obras que hoy día están intentando, más que hacer literatura, denunciar, decir cómo hay que obrar y lo que hay que hacer. Bien, estimados, estimadas, comentarios, más dudas. Sí, queremos cerrar, no sé si hay más dudas, comentarios, algo que quieran señalar. Tenemos un mensaje que darles, entonces por eso es importante que si es que hay algún comentario, alguna duda, alguna apreciación. Parece que no. Vamos, Diego, entonces, juegue. Bueno, hola a todas y todos. Bueno, en mi comentario relaciona al primer concurso de relatos digitales de la Biblioteca Pública Digital, que ya entregamos los resultados. Los ganadores y las ganadoras están en nuestras redes sociales, también están en el sitio web bibliotecaspublicas.gov.cl, y ahora nos encontramos en una fase de participación que es para elegir al relato que va a ganar el premio del público. Y en las redes sociales de la Biblioteca Pública Digital, que se las voy a dejar acá en el chat, pueden encontrar las publicaciones con los relatos. Y nada, el que tenga más me gusta va a ser el ganador. Así que les invito a, por lo menos en Instagram y en Facebook, ya se encuentran los relatos. En un rato más va a estar en Twitter, en un hilo. Así que nada, para que participen y
sigan siendo parte de este concurso y muchas gracias a todas y todos quienes de los que están acá participaron en el concurso, en el primer concurso de Relatos Digitales. Yo creo, Diego, que también esta información sería bueno que la pusiéramos en la comunidad en WhatsApp para que la gente que está allí pueda también votar. Es interesante que se hagan parte también de esta iniciativa del concurso para que podamos también formar parte de la iniciativa que es BPD, ¿ya? Estimadas, estimados, un abrazo, estimades, un abrazo enorme, enorme, enorme. Nos vamos a ver el próximo miércoles. Ojo piojo, el próximo, no es miércoles, es miércoles, sí, miércoles 7, dado que el 8 es feriado. Nos vamos a ver el miércoles 7 con Camila Sosa. Por favor, inviten a todos quienes, a todos quienes ustedes crean que quieran escucharla, quieran compartir con ella. Vayan poniendo sus preguntas también en el chat, sus apreciaciones. Vamos a tener entrevistas a partir de la próxima semana en la comunidad, así que de nosotros depende que sea un encuentro interesante, innovador y profundo con Camila, ¿sí? Un abrazo enorme, descansen, cuídense y nos vemos. Un abrazo. Chau. Chao, gracias. Buenas noches.